Esto es un corto que se llama El cumpleaños de en 5 personajes y lo filmé como parcial de Dirección 3 para la Universidad del Cine. En la primavera de 2019 fui al cumpleaños de una amiga. Y a mí me pasa que, como uno siempre conoce el mundo a partir de su propia experiencia, yo recuerdo esa noche como mía, más allá de que el cumpleaños haya sido de ella. Y bueno, en lugar de ser agasajado, fui castigado por ser demasiado inoportuno. O también podría ser, que sería más terrible y más probable, los siguientes años de mi vida no se explican por una lógica de la falta y la sanción. Con ese preludio abro el primer apartado, la cumpleañera. Agustina hace de la anfitriona del evento. 2 meses después dejamos de hablar. Un tiempo después me contaron que intentó suicidarse. Ese día, o más bien 1 o 2 días después, le escribí. Me acuerdo que no fue muy amable conmigo, pero me sirvió para darme cuenta que ella me seguía importando, al menos como ser humano. Al cabo de unos días me enteré que había sido induciéndose una sobredosis de paracetamol o de ibuprofeno. Poco después, en 2022, fue a los 8 escalones haciendo cosplay y ganó. En un momento de la noche se debatió cómo abrir un vino sin usar sacacorchos. Yo pensé que ellos necesitaban a alguien que les resolviera los problemas. Así que les pregunté si tenía uno en la casa. Y ella no sabía. Ah, si vas a ser una dancing queen, mínimo tenés que conocer del inventario de tu cocina. Entonces una amiga de ella dice que se puede. Con un encendedor y agua fría se podía. Encendedor y agua caliente. Cambios. Abro el segundo apartado, que es mi novia de ese momento. Kiara actúa de ella. Para septiembre no estábamos en los mejores términos. Esto que pasó fue materia de debate en su momento. Yo siempre sostuve que esa noche le di el motivo para tener razón en enojarse conmigo, que fue el error que moldearía los siguientes años de mi vida. Sé que ella se quedó hasta el final, por lo que sí o sí tiene que haber visto lo que pasó, que es que me fui con otra chica. De hecho, esto se parece bastante a la anécdota que inspira otra película que quiero hacer, que se llama 18 y medio. Acá propongo 3 finales posibles para esa noche, ordenados según qué tan terribles me parecen de menor a mayor. Número 1. Además, la piba sabía mi nombre. Los celos le provocan un brote El psicótico. chabón le habló de mí. ¿Qué fue? ¿Que se quejó? ¿Le habló mal de mí? ¿Por qué ella sabe mi nombre? ¿Por qué yo sé de ella? Yo no la quería ver, no quería saber nada de esto. Que haga lo que se le cante el orto, pero yo no quiero ver, no quiero tener esto en mi cabeza. Me voy a mantener como una pelotuda. Número 2. Los celos no lo lastiman. No lo conozco, pero creo que yo no sé, me llamo. Dentro de todo, Bueno, si él hace lo que quiere, medio que yo. estaba contemplado que hiciéramos esta clase de cosas, más allá de que nunca las hubiéramos hecho. No, pero porque estuve pensando, no sé, es como que. Pero hacerlo Me copa. Es enfrente como- de ella habilita que conecte con su amiga. Y obviamente, por motivos enfermizos y degenerados, esa conexión tiene que ser erótica, sí o sí. Pero. O sea, puedes hacer lo que quieras. Número 3. Boludo, el Esto chabón- nunca le importó. No, sí, pero boludo, encima, yo lo conozco porque el chabón antes estaba en una banda y mi tía. Y si este fuera el caso, amiga de la mamá de uno de entonces, los chabones que ¿por qué estaba en la pasó banda. todo lo que pasó? Tocó en el 15 de mi prima y tipo yo con el chabón acá y ahora anda diciendo. No. Ay, A ella la vi una vez, en noviembre de ese año, me jode que lo digan en clase. cruzando Santa Fe, a la altura de Ecuador. Derrota. Picante. A los meses descubrió que era lesbiana. Ay, pero sí. Y hace poco me contaron que viajó a Europa, que conoció una inglesa y que se había enamorado por primera vez en su vida. Apartó 3 y 4, la hija del periodista y el chico que se parecía a Luis Garrel. Si quisiera podría averiguar qué día fue esto viendo el registro meteorológico, porque empezó haciendo calor y después empezó a hacer mucho frío. Ana hace de la hija de un periodista jubilado y Mateo, que se parece a Luis Garrel, hace de su novio, que se parecía a Paco Moroso. Dado que yo vivía a una cuadra, les ofrecí pasar por casa a prestarles abrigo. Pensar en ofrecerle los buzos ahora es un disparate, pero en ese momento se respiraba un clima de cambio de época que era obvio que los iba a recuperar al corto plazo. Córdoba y Montevideo. ¿Ahí? Sí, Aparte, éramos todos chicos bien. La chica de la que hace Emma se iba a mudar a Estados Unidos a los pocos meses de esto. Los recorridos de estos buzos son un resumen del misterio
que son para mí las vidas de esta gente. Pero esta historia es del sábado a la noche al domingo a la mañana. Che, no pasa más. Para mí igual falta poco. Tipo, ya estar. Vos sabés que yo me prendería un cigarro, pero lo voy a prender y va a llegar. Eso, tipo, no lo hagas todavía. Bancá hasta llegar y después te lo prendes. Yo me fumaría un pucho. ¿Desde cuándo fumás? O sea... ¿Querés uno? ¿Tenés? Sí, tengo uno. ¿Me lo vas a llegar? Gracias. ¿Tenés fuego? ¿Tienes fuego? ¿Estás a punto de cambiar tu teoría? Estás a tiempo. ¿Viene? No, todavía no. Viene ahí, ¿no? No. Sí, es ese. Sí, es ese. Es ese. Te dije. Avisen cuando llega. Apartado 5, la norteamericana. Que yo me volviera con ella era la nueva llegada del hombre a la luna. Era una obviedad astronómica de la que todos estaban al tanto, salvo yo. Yo no como carne. A veces las vacas las puedes mandar, yo no voy a comer carne. Acá la escena estaba escrita para comprarle un pancho a Facu, pero al final tuvo un percance y no pudo venir al rodaje. Además creo que Emma y esta chica eran vegetarianas, las dos. Solamente tengo preguntas alrededor suyo. ¿Me gustaba ella? ¿O solamente era una chica a penitas más grande que yo y que además me saturó de gente nueva, música nueva y travesuras nuevas? Uno de los primeros guiones que escribí se trataba de esto. Era una ficción más franca y directa sobre un chico que se enamoraba, ponele, de una chica medio bohemia y un poquito más grande. Nunca llegué a escribir de dónde salíamos en ese guión, pero había una escena que estábamos volviendo para su casa cuando amanecía. Y en este momento, nos estaría robando un ladrón y le damos las billeteras. Y él tenía un monólogo sobre por qué billeteras y no celulares. Y bueno, en algún momento el ladrón se da cuenta de que mi alter ego era chiquito y no tenía experiencia y que le faltaban historias victoriosas para contar. Entonces me apartaba de ella y fingíamos que yo lo había intimidado para que nos devolviera las cosas. Bien, acá, para, acá. Si yo la guita no entiendo. Carajo. ¿Y dónde está? No entiendo. Pero si yo no entiendo. ¿Dónde vas? ¿Qué dice? Ahora es cuando nos acercamos. Porque a mí siempre me da miedo dar el primer paso. O sea, no voy a entrar en detalles, pero me sigue dando un poco de miedo. O sea, la última vez que hice algo así no terminó tan bien. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Dormiste? Sí, más o menos. Vos sabés que yo tenía la duda porque no te vi después de octubre. Como que desapareciste y después nunca más me enteré de vos.
¿Te fuiste a Estados Unidos al final? ¿O te quedaste acá? Porque nunca tuve pruebas ni de ni una ni de la otra. Y también el buzo que te presté, que lo tenés puesto ahora. ¿Lo perdiste? ¿O lo tiraste? ¿O lo tenés guardado, esperando encontrártelo accidentalmente alguna vez? No corta, ¿ok? Esta fue la toma 2 del coso de Emma. No corta igual. Quiero. Mucho más lindo. Ay, es muy rara esta piel. Nunca había tomado. Muy caliente, dijiste. Muy rara. Ah, sí, es re rara. La panza que es Le rara. faltan pelos Sí. alrededor de los huevos, un poquito. Oh, está chiquito todavía. Está chiquito.